días, doctora. Bueno, como estamos mejor de tiempo, podemos hacer lo siguiente. Si tienen 3 preguntitas para el bloque uno, no los vamos a hacer subir a todos los disertantes, pero pueden preguntar y después de las 3 preguntas hacemos subir al bloque de pediatría, así se hace el resto de las preguntas. No sé si les parece. Si tienen alguna pregunta. Yo tengo una pregunta para el doctor Cereceto. Con respecto a los estudios, creo que era un abstract el que mostraste sobre dosis baja después de los 6 meses. De cáncer gastrointestinal, ¿sabes si incorporaron pacientes con cáncer de páncreas? Los estudios esos claramente incluyen el cáncer de páncreas porque no es una contraindicación el cáncer de páncreas. Sí lo son los tumores activos del tubo digestivo que no han sido operados, tanto alto como bajo, pero el cáncer de páncreas no está contraindicado. Creo que había como un 20% en los estudios originales, así que el cáncer de páncreas estaba incluido en el grupo de pacientes. No, como que da la sensación que bajarle la dosis a un paciente con cáncer de páncreas activo, no sé si en la práctica uno se animaría a hacerlo, ¿no? Sí, definitivamente hay tumores que son más trombogénicos que otros. Posiblemente un paciente con metástasis activa y mucha enfermedad, yo no bajaría la dosis porque se sabe que tienen más trombosis. Lo mismo pacientes que están con medicación muy trombogénica. Estos son las primeras experiencias y seguramente, como en todos los trabajos, los investigadores ponen a los pacientes con menos riesgo primero y después van subiendo los escalones. Vamos a ver qué dice el APICAT, que tiene 1.700 pacientes. Estos son estudios de 300 pacientes, una cosa así. El IV es un estudio pequeño comparado al APICAT. Pero bueno, por ahora esta línea de pensamiento ya tiene un precedente que fue el estudio noruego que lo publicaron el año pasado, que también era exactamente igual. Eran pacientes con cáncer activo, con metástasis, con quimioterapia la mayoría, y después de 6 meses les bajaban un escalón la profilaxis a largo plazo. Vamos a ver cuál es el final del cuento. Gracias. ¿Alguna pregunta? Sí, doctor, le quería preguntar por un paciente no con cáncer, pero un paciente con remisión completa de hemofilia adquirida que al año hace una trombosis profunda distal de un gemelar externo. No le encontramos CA oculto, le pedimos el PET que está en camino, pero para la anticoagulación de esa trombosis, ¿cuánto le deja usted? ¿3 meses o 6 meses? Me perdí. Tiene una hemofilia adquirida. Resuelta. Resuelta. Un año, remisión completa. ¿Y ahora qué le pasó? Trombosis venosa profunda. Espontánea. Sí. ¿Y qué 3 meses? Ningún 3 meses. Son siempre. O sea, TBP espontánea. No tengo ninguna evidencia de que tenga un factor de riesgo resuelto. Lo que tiene es vasculopatía periférica o insuficiencia venosa severa. Bueno, independientemente de... ¿Tuvo una TBP espontánea? Sí. Listo, se acabó la discusión. Ah, listo. Una pregunta para Carolina. Sí, para... ¿Ahí están los adultos? No, yo solamente... Es un mix, es un mix. Bueno, hablen los pediatras. Pero yo iba a hacer un comentario sobre Zucati, mira. No, simplemente decirles, porque esto no es una pregunta, es un comentario, que con los estudios que mostré ahí de hacer con espectrometría de masa variantes, encontraron variantes, por ejemplo, de un factor 5 parecido al short, pero que es uno de Holanda, porque en el patrón de las cosas, de los parámetros que pusieron para un paciente que sangra, le pusieron también el TFPI, tenían un TFPI en concentraciones en la luna y un factor 5 bajo, con los péptidos normales del factor 5.
y entonces se pusieron a estudiar qué variante era. O sea que las herramientas diagnósticas bioquímicas nuevas son más precisas para este tipo de cosas, pero también son muchísimo más difíciles de implementar, ¿no? Pero que también viene al caso como la actualización de esto, ¿no? Una pregunta para Marta Martínez. De los anticuerpos antifosfatidilcerina protrombina, por lo que dijiste, o sea, tiene una alta prevalencia con los triple positivos, pero que no deberíamos, o sea, reemplazar el inhibidor lúpico. Ahora, en el momento agudo, nosotros tenemos muchos problemas para el inhibidor lúpico, tanto falsos positivos como falsos negativos. Sería útil en esos pacientes, ya que las anticardio y las beta-2 se demoran, aunque sea una semana, para el diagnóstico en una situación aguda, serían útiles, me parece, para nosotros como médicos. Y la otra pregunta es si estamos muy lejos de poder hacerlo acá en Argentina. No, acá en Argentina hay centros que lo hacen. El tema es el costo-beneficio, digamos, de poner una práctica nueva que si no te la piden mucho y se te va a vencer, si se te la piden mucho porque te están pidiendo de más, porque no te suma riesgo, ponele. Pero fue la pregunta que yo le hice al comité, al subcomité, si podía servir para, como de alguna manera, tener algún tipo de subrogante del anticoagulante lúpico en un paciente que no puede suspender anticoagulación, sobre todo si está con dicumarínicos, porque los otros los eliminás hoy por hoy en los análisis y tenés el eliminador, que no es de la Argentina todavía, pero próximamente creo que algún laboratorio va a tener que traer los DOACs Stop Remover o lo que sea para que podamos tener esto disponible en Argentina. Pero hasta que esto no aparezca, sí tenemos un problema con los DOACs también, pero con los antivitamina K no tenemos que hacer. Entonces, podría ser útil, eso lo propone el doctor Tripodi, que la antifosfatidilcerina podría ser útil como un cuasi subrogante. Si te da negativo, bueno, puede ser que tenga un anticoagulante lúpico igual y vos no lo viste, pero si te da positivo, estás en un triple positivo. No te importa si fue con anti, ya tenés un triple. Así que, de última, sería por ahí una herramienta a tener en cuenta. No me pongas esa carita que lo pongamos en el hospital. Anda a hablar con... No, porque tenía que grabar. Ah, bueno, perdón. No, te preguntaba porque decías que hay laboratorios que lo están haciendo en Argentina. La verdad es que en nuestra experiencia tuvimos la intención y hoy te digo que está muy difícil, no hay reactivos, no hay ELISA disponibles en Argentina de antifosfatidilcerina protrombina. No están disponibles más. Estuvieron disponibles en un momento, pero ahora no están disponibles. No sé si por Bioflash, no sé. No. Y está disponible digamos, podría uno hacer el método casero, pero es súper laborioso y por lo menos en mi experiencia, creo que también en la tuya, porque alguna vez lo hablamos, la verdad es que no tiene buena reproducibilidad, hay mucho pegado inespecífico, es un ELISA muy sucio. Así que, digamos, no sé quién lo está haciendo hoy. Y por otra parte es un ELISA, con lo cual en los tiempos, así como vos decís, sí aportaría, si fuera una triple positividad, ese punto, el de la triple positividad, pero no aportaría en tiempo, porque es un ELISA y finalmente también demorarías lo mismo que con los anticardiolipina y antibeta-2. Bueno, pero obviamente va a tardar, o sea, no lo vas a hacer en el día, vos al paciente le vas a dar un DOAC, pero de pronto le das un DOAC el día que se empieza a tener esto, ¿qué hace? Haces el estudio, te da triple positivo y depende si es una trombosis, qué tipo de trombosis, qué tipo de pacientes, a lo mejor tenés que cambiar y no seguir dándole DOAC. Y lo sabés que no necesitas eso, o sea que depende de cómo, igual si tuvieras cómo una venga doble la mano. Positividad también no dejarías de darle DOACs, ¿o no? No. ¿No? ¿Con doble no? No. Y te hago otra consulta. La doctora, perdón, me metí la doctora de Brice dice que los DOACs Stop finalmente son carbón activado, que sería bastante fácil poder... Nosotros no trabajamos con DOACs, pero bueno, ¿tuviste? No necesariamente. Nosotros hicimos una prueba que nos salió bastante, eso te iba a que remueve el DOAC, no hay ninguna duda, pero después te afecta la PTT inespecíficamente, que no sabes qué es, y le medí los factores y están, entonces no sabes por qué corno te prolongó la PTT, si los factores te dan bien, es un bodrio. Por ahora no le hemos encontrado el punto, a lo mejor vamos a trabajar en esto, pero... Bueno. Y el doctor Galimur dice que está ya casi por comercializar el veneno de víbora de Taipán. Dice que bueno, lograron por fin
hacerlo. Pero bueno, hasta que llegue acá también va a pasar tiempo. Bueno, podemos hacer subir a los disertantes del bloque de pediatría, así les hacen preguntas a ellos. Perdón, pero Inés, con respecto a los puntos de corte yo no leí nada de esto, no fui, así que estoy absolutamente ignorante. ¿Hay alguna cosa específica, digamos, el dímero D en vez de ser tanto, tiene que ser tanto en pediatría, el fibrinógeno, porque por lo que vi ahí no había mucha diferencia de los puntos de corte? ¿Dijeron alguno que tengamos que tener en mente, digamos, los que no hemos ido a las charlas y todavía no hemos leído nada de esto? No, la realidad es que, por eso te lo decía, lo que se sugiere es un seguimiento diario y viste que, digamos, la sugerencia era incremento moderado, da un puntaje, incremento severo, de dímero hablando, da otro puntaje. El fibrinógeno sabemos que no es muy sensible, digamos, es un parámetro más, pero no da mucho puntaje en el score, da un punto a lo sumo. Y para el dímero hay una publicación que marca a qué se refieren con incremento moderado y a qué se refieren con incremento severo. No. Sí. Sí. Para Gabriela, Gaby, totalmente de acuerdo que cualquier paciente con una trombosis, como dijiste, yo sé que fue por cuestión de tiempo, puede tener un postflevítico, ¿no? O un postrombótico, como quieras llamarlo, utilice la escala que utilice, la que quieras. Pero a mí me parece importante, así como mencionaba Inés, que coagulopatía por consumo y SEIDE instalada, la precocidad de tener primero la coagulopatía por consumo diagnosticada te cambia el pronóstico por la terapéutica. Cuando vos tenés un paciente con una trombosis venosa, y lo mismo para Alejandra, o arterial, importante, la introducción del tratamiento temprano, precoz y agresivo, en este caso trombolítico, sí baja la incidencia de síndrome postrombótico, y esto ya está publicado hace años por Marilyn, después hizo su escala, Manco Johnson. Pero creo que habría que resaltar eso, ¿no? Que si un paciente tiene una trombosis que no pasa mucho en las arteriales postcatéter, porque son corto tiempo, pero sí pasa en la trombosis venosa, y es lo que vos dijiste que pasa en el TEP. Por eso están apareciendo las alteraciones secundarias en los TEP. Bueno, pasa que el único trabajo que hicieron fue este de Goldenberg con Marilyn Manco Johnson. Sí, bueno. Ella lo que planteó, digamos, ojo que yo replico y lo que dijeron, ¿no? No, tal cual, esto es un pero bueno, pero no dijo ni un sí ni un no tampoco, pero estableció como que había todavía un debate sobre riesgo-beneficio. Dice que el uso de terapia trombolítica en los chicos, más en una trombosis venosa, quizás si tenés un chico con una trombosis venosa muy extensa, con pocos factores de riesgo, uno por ahí se animaría a utilizarlo. Sí, tal cual. Lo que pasa es que algunas arteriales secundarias a catéter, que menos del 10%, sí son graves. Claro, una cosa es la arteria. Sí, está bien. Donde vos tenés la trombosis oclusiva, la trombosis venosa oclusiva. No, está bien. No, mentira. No se peleen, pero a mí me parece que conceptualmente, digo, ¿no? Que claramente los pediatras le tenemos que perder, por lo menos yo uso trombolíticos sin ningún problema en las terapias intensivas, no frecuentemente, pero me parece que eso le cambia el pronóstico. Y una pregunta para Caro. Sí, pero una sola cosa, Luis. Obviamente que hay que tenerle respeto, pero no miedo. No, pero sí se debe administrar en ámbitos adecuados. No, obvio. Terapia intensiva, el paciente identificado. No, ha habido accidentes que le han inyectado el trombolítico en una terapia a otro paciente. Pero el paciente tiene que estar claramente identificado con su pulsera, etcétera. Esto lo sabemos. Caro, es muy interesante porque todo lo que hacemos hemofila por el imicizumab, pero en menores, pacientes pediátricos, el 10% tienen sangrado o menos con imicizumab porque juegan. Digamos, los chicos juegan, como dice la propaganda. Son traumáticas. Y hay que rescatarlos con 8, salvo un grupo solo que a veces les hace Novoseven, o sea, factor 7 recombinante. Con lo cual la sensibilidad
de exponerlo al 8, no vas a poder, digamos, obviarla, porque tenés que darle factor 8. ¿Qué opinas? Y bueno, creo que es el gran debate, digamos, si uno los expone o no los expone. Otro término, así como es la mente libre de hemofilia, es la decisión conjunta, ¿no? Que está como de moda. Así que en realidad creo que hoy en día, al no tener evidencia de que es mejor, uno decide en conjunto con la familia qué está dispuesta a hacer un poco, ¿no? Uno explica cuáles son los beneficios de tolerizar a un chico al factor 8, cuáles son las desventajas y de común acuerdo uno decide qué hacer. Creo que hoy en día al no tener la respuesta, uno tiene que pensar, me parece, a futuro y en la posibilidad de dentro de 10 años que esa persona acceda a una terapia génica que eventualmente haga desaparecer la enfermedad. Todavía no lo hace ni la terapia génica, digo, pero ese es el plan, ¿no? Así que, bueno, hay que pensar a corto plazo y a largo plazo. A ver, a raíz de lo que te dice Luis, ¿cuántos de la experiencia de ustedes, de los pacientes que están con emicizumab, cuántos sangran? Sangran poco, pero sangran. Digamos, a ver, ¿qué quiero decir con esto? Que es un poco, uno se ilusiona un montón y la familia se ilusiona un montón y uno abre la puerta y la familia entra feliz de la vida con una sonrisa de oreja a oreja, pero la realidad es que, bueno, uno tiene que ser consciente de que no, esa persona no está curada, ni mucho menos, y que se deben seguir cuidando con muchos menos límites que lo que estábamos acostumbrados, pero no es que desapareció la patología, ¿no? No, porque viste que te dan la tablita de que se convierte, que parece que tiene 30% de 8, que ya es un leve, entonces también vos, el paciente y todo nos ponemos contentos. Por eso te digo, por ahí uno baja la guardia, ¿no? Y la verdad que es eso, el paciente no está curado y sangra. Sí, bueno, en terapia génica ya está probado y hay más de 60 pacientes para 9 con seguimiento a 11 años con 60% factor 8. Es solamente que la dosis vale $3,5 millones. O sea que es muy interesante la terapia génica, pero creo que también en la Argentina... No accesible a todos. No, en la Argentina hay que esperar. Y Caro, una pregunta... Sí, en ese punto, porque suena un montón, pero ahora se fue Alejandra, pero Paqués, pero lo que comentaba y lo que presentaron también, lo presentó creo que la doctora Álvarez Román, que la profilaxis tradicional en un paciente adulto llevada a 10 años sale lo mismo que la terapia génica. Con lo cual en realidad creo que hay que verlo como cuál es la forma de pago, pero obviamente no es en el total, no, realmente, ¿no? Porque bueno, pero esto pasa en la Argentina, que vos vas a un prepago. Es que se está tratando de hacer ese proyecto, porque a nosotros nos suena mucho, es mucho, digamos, pero se está haciendo ese proyecto del pago a 10 años, que equivale a una profilaxis, con lo cual... Pasa lo mismo con el factor Fusion Protein 9, que es el más caro del mercado, pero si vos lo das cada 14 días, en 5 años el paciente tiene 0% de hemorragia, o sea, 0, mentalidad de hemofilia buena, no tengo más hemofilia, y el costo es 42% más barato. Pero bueno, anda a convencer vos al de OSECAC que está mirando. Porque siempre medimos el corto plazo, pero bueno, en el hospital también se hizo costo de efectividad de emicizumab, que también sigue siendo muy costoso, pero para los chicos que nosotros atendíamos con inhibidor, con catéter, con internación por infección asociada a catéter, con sangrado porque seguían sangrando, con el bypassiante, costo-efectividad, si uno lo mira en miligramo, costo por miligramo es muy alto, pero si uno engloba todo, entonces como que hay que evaluar las cosas en conjunto. Y después con lo que dijiste de 7, interesante, porque viste que es el factor más estudiado, porque es el Rare Bleeding Disorder por lo menos más frecuente, pero es interesante que 33% de las mutaciones no tienen nada que ver con lo que vos decías. ¿Cuál es el nivel? Vos podés tener pacientes con 2% que no sangran en su vida y pacientes con 9-10% que sangran mucho. Fenotipo sangrante. ¿Alguna otra pregunta? No, bueno. Hay un aviso a cargo del presidente.